Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Expertos en Ciberseguridad. Y bueno, el día de hoy estamos con alguien bastante especial y muy cool. De hecho, nos conocimos creo que en el FIRST, que fue en Dinamarca, con David Martín, que es especialista en ciberseguridad. Y creo que como muchos de nosotros, como que nos gustan muchas cosas y estamos a la par aprendiendo varias cosas. Así que creo que tu mayor enfoque es CTI, criptografía, respuesta a incidentes, pero no significa que sea lo único que haces. De hecho, ahorita durante la entrevista quizá nos cuentes incluso cosas que no tienen que ver directamente con seguridad, como el audio y con un poco de tu pasado. Para iniciar, muchas gracias por aceptar la entrevista. Seguramente estás ocupado y entiendo que también tienes muchas responsabilidades. Así que no me queda más que agradecer que hayas aceptado esta entrevista. Y bueno, no sé, antes de iniciar, ¿hay algo que quisieras compartir? Gracias a ti, Javi. Realmente, gracias a Dios, ahorita no estoy tan ocupado, pero siempre la sombra de respuesta a incidentes que puede llegar en cualquier momento. Sí, nos conocimos en Dinamarca, en el FIRST. Es un escaparate donde uno conoce muchísima gente muy interesante, de un montón de vertientes de la ciberseguridad, de la seguridad en general. Y ahí anduvimos comiendo comida danesa y haciendo crítica gastronómica universal acerca de comida japonesa, comida mexicana, etcétera, etcétera. Pues qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Espero que sea de su interés todo este camino que he pasado en estos años. Sí, muchas gracias. Y sí, la verdad es que creo que ese tipo de eventos llenan mucho tanto el conocimiento como la comunidad. Hoy quisiera profundizar un poco sobre tu experiencia, cómo ha sido este camino a través de la ciberseguridad. Hay muchas cosas que sin duda nos puedes compartir que será muy útil para la gente que tanto ya está en el área como está intentando moverse a ciberseguridad, o incluso se está dando de topes ahorita en que no sabe qué hacer y que a lo mejor fue algo por lo que tú ya pasaste en algún momento. Y bueno, para iniciar, no sé si quisieras contarnos un poco de cómo fue tu llegada a ciberseguridad, cuál fue tu primer contacto, cómo decidiste comenzar a hacer ciberseguridad. Ok, yo comencé yo creo que comencé en la seguridad de la información, lo cual me llevó a seguridad informática o ciberseguridad. Yo soy ingeniero de audio de profesión, estaba en estudios de grabación, esto hace un poco más de una década, y me especialicé en microfonía. Entonces, en la especialización en microfonía, en los estudios de grabación, pues veía cosas como los tipos diferentes de configuraciones de cardioide, doble cardioide de los micrófonos, dónde captan más, etcétera, etcétera. Micrófonos grandes, medianos, chiquitos, hasta chiquititos, lavalier. En ese momento salieron los micrófonos por láser. Y yo estaba fascinado con eso. Por azares del destino me tocó hacer mi servicio militar de kibutz en Israel, y regresando de Israel, unos amigos que habían estado en el ejército me invitaron a un proyecto de venta de artículos que incluían microfonía, microfonía miniaturizada, contrainteligencia, y ahí fue donde empecé en seguridad de la información, y eventualmente me di cuenta que el futuro no era tanto la cuestión electrónica, sino la cuestión de ciberseguridad, seguridad de sistemas computacionales. Entonces empecé mi transición de ingeniero en audio, primero con cursos. Me pasó como Homero Simpson. No sé si tu público tiene la suficiente edad para recordar los Simpson cuando quiere poner su compumundo hipermega red, en donde primero agarra un curso avanzado de redes, luego dice, no, pues tal vez necesito algo así como un curso básico de redes, y luego agarra un diccionario
de términos de redes. Entonces yo empecé por ciberseguridad y dije, no, me falta un montón, hay que estudiar redes y eso. Y me aventé muchos cursos en ese entonces de GTIC. Cuando terminé esos cursos, sabes que creo que ya estoy listo y hice una estadía en el PBSI, en el programa de becarios en seguridad informática del CERT de la UNAM. Fui generación 13ª y una vez en el CERT de la UNAM dije, pues sí me gusta, empecé con la especialidad en ciberseguridad de La Salle. Yo ya para entonces ya trabajaba en ciberseguridad como asesor externo y luego estudié la maestría en ciberseguridad en La Salle también. Y una vez graduado de la maestría, bueno, seguí con las certificaciones, tengo que trabajar en un proyecto de SEPROBAN, Seguridad de Protección Bancarias, haciendo CTI, Cyber Threat Intelligence, y luego me invitaron a formar el CERT, en el que estoy actualmente, CERT Arteria, por haber tenido la experiencia de haber trabajado en CERT UNAM. Y actualmente estoy entre eso, CERT y CTI. Soy gerente actualmente de CTI y en mis ratos libres me encanta la cuestión de hacking de Wi-Fi, todo lo que tiene que ver con antenas, como que sigo clavado un poco con la distribución de ondas en el radioespectro. Aunado a que pues, siempre me gustó la cuestión del audio, ¿no? Ahora nada más son ondas un poquito más, en unas frecuencias más altas. Sí, digo, creo que tiene también mucho que ver con ciberseguridad. Digo, de pronto hay áreas que aparentemente dices, no están para nada vinculadas, por ejemplo, el audio y la ciberseguridad. A menos el audio visto desde como la parte artística, ¿no? De crear y de a lo mejor procesar un poco. A lo mejor si ya te vas a las señales, quizá hay muchos algoritmos de audio que te sirven incluso para detectar anomalías y cosas de este estilo. Creo que, digo, hay mucho, quizá ahorita podamos hablar un poco de eso, pero aparentemente hay cosas que no están muy vinculadas y que de pronto dices, pero tener bases en eso me ha servido para aplicarlo en esta otra cosa, ¿no? Y digo, algo que mencionas es que estás en esta parte de los CERTs. Creo que muchos quizá no lo conocen, pero has fundado este CERT, así que tienes mucha experiencia incluso cómo iniciarlo, con quién conectarte, dónde leer, qué referencias. Digo, yo creo que independiente a que ya tenías experiencia en otro CERT, siempre los procesos, las personas, todo es diferente y además tu rol es diferente. Cuando eres el líder ya te tienes que preocupar de cosas que antes no estaban como en tu radar, como yo qué sé, preocuparte por tu gente, porque estén bien, por el burnout que normalmente se da mucho en los SOCs y demás. Digo, ya como líderes es otro tipo de problemas, quizá ahorita también esperaría que nos cuentes un poco de eso. Pero bueno, para no perder un poco el hilo, quizá no sé si nos quisieras contar cómo ha sido tu formación. Nos decías, comenzaste con la parte de audio, tomaste certificaciones, cursos, demás. Hubo mucha preparación alrededor, no solo como lo tradicional, que normalmente dicen, termino la universidad y me voy a trabajar, ¿no? Y ya vemos ahí qué va sucediendo. ¿Cómo ha sido para ti este proceso? Incluso tienes una maestría, ¿cómo decidiste irte a una maestría y no solo quedarte con un grado universitario? ¿Cómo ha sido todo este proceso de aprendizaje? Yo empecé hackeando, entre comillas, cuando hice mi servicio de licenciatura en el Laboratorio de Informática Musical y Medios Electroacústicos de la UNAM. El laboratorio era una maravilla porque acababa de empezar en ese momento, todavía es como un pionero en la cuestión de audio en México, en Latinoamérica. Y yo empecé con un maestro que es amigo mío, después se hizo muy amigo mío, Juan Pablo. Mi función ahí era darle servicio a los equipos de cómputo. Entonces había algunas licencias que espero
ninguna persona de GESCA vea esto, pero hay unas licencias que la UNAM no pagaba. Y entonces había que mantener el laboratorio funcionando a través de hacer algunos parches acerca de la fecha para mantener las licencias funcionando del audio, porque si no, no había manera de hacerlo. Entonces, fue la primera vez que vi que realmente me gustaba. Posteriormente, seguí en la cuestión de las computadoras y tú sabes, si trabajas con dispositivos de TI que eventualmente se echan a perder, nada más es saber cuándo va a suceder, no si va a suceder, sino cuándo va a suceder. Hay que reinstalar, hay que hacer parches, hay gente que pone cracks en los programas de audio. Entonces, bueno, yo conozco gente que hizo eso para poder trabajar, sobre todo en Latinoamérica, donde los recursos son limitados. Y ese ímpetu me llevó a seguir picándole a la computadora a ver qué sucedía. Y siempre era una inquietud ver hasta dónde puede el programa aguantar, hasta dónde la compu truena, hasta dónde los plugins aguantan más carga de trabajo, etcétera, etcétera. Y eso eventualmente se transformó en lo que ahorita hago. Ahorita llegaré a la responsabilidad acerca de las personas del CERT, pero quisiera primero pasar por la fundación de CERT, que no he dicho, es el equipo de respuesta a incidentes de ciberseguridad, es el Computer Emergency Response Team. Yo una vez que salí del CERT de la UNAM y estaba trabajando en inteligencia de amenazas, en la cuestión bancaria, un amigo de la maestría me invitó a su empresa, en la cual quería fundar un CERT. Y yo había tenido muy buena experiencia con una clase en la maestría de un amigo mío que se llama Eduardo Patricio, que estuvo trabajando en varios CERTs y es una persona que tiene muchísimo conocimiento. Y entonces él me coachó mucho para saber por dónde, a pesar de ya haber trabajado en uno. Una cosa es trabajar en un CERT y otra cosa es fundar un CERT. Es como... Sí, son dos cosas diferentes, y sobre todo cuando empiezas a tener gente a tu cargo, se vuelve una experiencia completamente diferente. ¿Por qué decidí estudiar una maestría saliendo de la licenciatura? Realmente pasó un tiempo entre que salí de la licenciatura y estudié la maestría, el tiempo que me dediqué a hacer los cursos de DGTIC y alguna certificación. Creo que la maestría en específico, la estudié en La Salle, así como la especialidad, esa ofrece un buen paquete de conocimiento, lo suficientemente abierto como para que te puedas insertar en alguno de los campos laborales, tanto de pentesting, de ciberinteligencia, o de CERT también, o de lo que sea, y lo suficientemente específico para que valga la pena, porque si es muy específico, tienes poco campo de trabajo, se restringe. Si es muy abierto, pues realmente sales con una embarrada de cada cosa y nada más. Entonces te permitía un poco de flexibilidad, sobre todo el programa que tomé, que era especialidad, luego maestría, te permitía un poquito de especialización y flexibilidad. Me gustó también por la plantilla de docentes, que es increíble, o por lo menos la que a mí me tocó es buenísima. Gente que luego me ayudó en el proceso para montar el CERT. Así mencioné a Patricio o a Marcos Polanco de CICU, o alguna a Jacobo Joya de Guardia Nacional. O sea, gente que me coachó, me guió y posteriormente me ayudó ya cuando fue una cuestión profesional. Y para seguir con respecto
al CERT, y mencionaste hace rato el burnout y estas cosas. En el CERT de la UNAM había varios aspectos que eran positivos y varios aspectos que no eran tan positivos. Y dentro de los no positivos era que no se tocaba el tema del burnout. Era era una condición que se aceptaba como tal por el hecho de ser respuesta a incidentes. Si bien es algo que al principio no se puede evitar al 100%, sí es algo que se tiene que enfrentar para poder establecer medidas que lo eviten en lo posible. Y actualmente he visto de todo en los CERTs, desde algunos que se manejan de maneras muy sanas hasta algunos que se han manejado de maneras terriblemente inclusive criminales, o sea, que rayan en la esclavitud. Creo que encontrar un punto medio en donde sea responsable la respuesta de incidentes y sea responsable también la salud de las personas, la salud mental, sobre todo, de las personas que laboran en ellos, es una labor diaria. Me ha tocado ver desde gente que tiene unos SLAs muy libres, unos niveles de atención libres, hasta gente que ha obligado a gente a dormir ahí, sin necesidad, criminales. Entonces, tengo yo ahí en el CERT, en el cual tuve el honor de formar parte, de crear, un decálogo que proviene de Carnegie Mellon. Carnegie Mellon fue la primera universidad que estableció la formación de CERTs. Y el decálogo es un decálogo ético en el cual menciona que un analista fresco, un analista bien dormido, bien alimentado, es muchísimo más útil que 3 analistas con burnout después de 24 horas de trabajo. Y eso es básico. Una persona lúcida es muchísimo más útil que 10 que nada más están dando de topes. Pero bueno, es una realidad que tenemos que enfrentar y que podemos nosotros también cambiar. No es necesario hacerlo así. De hecho, tener esos tiempos y enfrentar al personal a esos agotamientos y solamente pone en evidencia que hay una mala gerencia y hay una gestión inmadura de respuesta a incidentes. Si hay una gestión inmadura de respuesta a incidentes, estás quemando a tu personal. Y al revés. Ahora, si tu personal tiene la capacidad de responder a incidentes y de manera sana, es que ya tienes un proceso maduro para poderlo hacer con cierta recurrencia. Ya, ¿y cómo ves el panorama? Por ejemplo, creo que antes era muy común tener un equipo de respuesta a incidentes, tener a lo mejor otro equipo de threat hunting, a lo mejor otro, yo qué sé, de detección. Estaban como más separados, creo yo. Digo, actualmente existen todavía, ¿no? Pero creo que como que la tendencia se comienza a ver a equipos de detección y respuesta, y que además no hacen solo detección y respuesta, también hacen incidentes. Y digo, es también creo que o sea, yo creo que antes eso sucedía, pero los nombres eran diferentes, ¿no? Eras como, eres la misma persona, pero estás en 3 equipos al mismo tiempo. O sea, sí estaba separado, aunque fuera la misma persona, ¿no? Pero creo que ahorita ya hay muchas vacantes. Veo a veces en LinkedIn donde ya se está volviendo muy normal el término como detección y respuesta y cosas de ese estilo. Y entonces ves lo que te piden y además tienes que hacer threat hunting y además tienes que hacer otro tipo de cosas. ¿Cómo ves esta tendencia? ¿Crees que la evolución es para bien, como para reducir ese scope? ¿O crees que ya están eliminando esas áreas que antes decían,
son tres equipos, pero es una persona. ¿Cuál es tu perspectiva, al menos desde la parte administrativa? Quizás todavía sin entrar a la parte humana de decir, si es que es la misma persona. Más en lo administrativo, ¿crees que es una tendencia o crees que ya existía antes y que ahora simplemente se ve más? O no sé, ¿cuál es tu opinión con los años que ya llevas en esta área? Es una pregunta difícil porque no requiere de una respuesta políticamente correcta. Como siempre, el diablo está en los detalles. Si bien siempre hubo esta interacción entre las diferentes áreas y uno tenía el sombrero de repente de respuestas incidentes y después de Cyber Threat Intelligence o de análisis de malware o análisis forense, lo cual me pasa, es algo que me pasa. Y es normal porque no hay manera de tener, por lo menos yo no conozco ningún equipo, debe de haber alguno que sea completamente dedicado solamente a esto y a otra área. En lo personal, en más de 10 años no he visto ningún equipo que sea completamente aislado. También es una argucia de los contratadores de recursos humanos y de las empresas para ahorrarse salarios. Entonces, hay ya varios vicios que las empresas de ciberseguridad y la industria de ciberseguridad ha adquirido porque se ha perdido un poco la figura del hacker independiente. Como los dispositivos y el uso de TI ya es omnipresente, así también ciberseguridad ya es omnipresente y adquiere los mismos vicios y las mismas directrices de cualquier otro empleo y de cualquier otra empresa que dice, bueno, pues vamos a ahorrar costos y a maximizar ganancias, ¿no? Lo que no toman en cuenta es que nuestro trabajo consiste en romper sistemas para saber cómo otras personas no los rompan. Y es inherente al alma del hacker, por decirlo de alguna manera poética, el encontrar otra manera de hacer las cosas que no sea la institucional, porque ese es el objetivo de nuestras estructuras mentales. Entonces, pasan las dos cosas. Lo que mencionaste, sí, nunca ha habido una definición perfecta y sanitizada de solamente esta área. Y se está haciendo la adrede tratar de contratar gente que haga 20 cosas a la vez, que en la práctica las hacen las 20 mal. Sí las hacen. La mayor parte de las veces nadie hace todo bien. Conozco a nadie que sepa de todo. Yo en lo personal sé de 3 cosas y las sé más o menos. No es posible pretender llenar las fantasías curriculares de recursos humanos con conocimiento verdadero, o sea, conocimiento de experiencia. Creo que deberíamos encontrar un poco el equilibrio en decir, yo, no en lo personal, sino en cualquier otro especialista de ciberseguridad, decir, bueno, yo me puedo mover en estas 2 o estas 3 áreas con cierta facilidad y establecer un cierto desempeño de manera ya no genial, sino un desempeño profesional, y decir, y en estas otras no me puedo mover. Y creo que eso sería una manera equilibrada de encontrar ese lugar que cada uno de nosotros tenemos, que aparte se va moviendo. Es algo de lo que hablamos hace rato. Uno empieza moviéndose en lo que es mucho más llamativo en el papel. O sea, yo quiero hacer respuesta a incidentes.
o yo quiero hacer inteligencia, o yo quiero hacer pen testing, no sé lo que sea. Y una vez que te vas encontrando con la realidad de la práctica profesional, dices, ok, a lo mejor me gusta más compliance, o a lo mejor me gusta más análisis de vulnerabilidades o management de vulnerabilidades. Y está bien, uno se va moviendo, uno se va haciendo más viejo, uno se va teniendo más experiencia. Entonces no es un valor estático, sino el currículum es dinámico. Sí, de hecho, bueno, he querido entrevistar a alguien de recursos humanos que hacen recursos humanos en ciberseguridad. Nadie ha aceptado, no he encontrado ningún valiente, ninguna valiente. Espero encontrar a alguien que venga como a contarnos un poco de cómo es ese mindset, qué es lo que les baja como alta dirección y cosas de ese estilo. Pero digo, hasta ahora no he podido entrevistar a alguien. Pero sí, creo que muchas cosas que mencionas vienen un poco en ese sentido. Y ahora también está el otro lado, ¿no? A lo mejor tú ahora, como alguien que ya ha dirigido equipos, ¿cómo te das cuenta de que la gente comienza a tener burnout o incluso ya tenía burnout desde que llegó su primer día de trabajo y simplemente fue un switch, seguir con el mismo burnout en otra compañía? ¿Cómo lo intentas identificar? ¿Cómo realmente te preocupa como manager si crees que afecta mucho la forma en que tu equipo trabaja? O incluso de otras experiencias, ¿crees que aunque tengan burnout no es como que afecte tanto y por eso muchos lo ignoran? Porque quizá habrá, yo creo que sí hay managers que lo detectan, pero simplemente el trabajo tiene que salir, ¿no? Porque ellos también tienen que entregar resultados. ¿Cómo ha sido a través de tu experiencia en diferentes roles, ¿no? En los que has estado como parte del equipo, como alguien que lo dirige, como alguien que baja indicaciones a otro equipo que tiene que entregar resultados y que, digamos, tú no estás directamente con el afectado? ¿Cómo ha sido tu experiencia en todos estos roles? Y más bien tu opinión, más que, como dices, no hay una respuesta de esto es correcto o no, pero pues, ¿cómo ha sido tu experiencia en todos esos contextos? Wow. Está difícil la pregunta, la voy a contestar en 3 partes. La primera acerca de lo que he visto, la segunda acerca de cómo lo conceptualizo yo, y la tercera acerca de cómo me gustaría que se viera. Yo he visto, formando parte del ser tratos de esclavo, desde tratos de esclavo hasta tratos dignos profesionales. Creo que la misión es lo primero, pero muchas veces se confunde el completar una misión con darle gusto a las tonterías que pretende el cliente. Y si nosotros somos especialistas en ciberseguridad, es nuestra responsabilidad también circunscribir hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Muchas veces lo que sucede es que, así como en arquitectura o me imagino que en ingeniería civil, se les ocurren cosas que no se pueden construir en la realidad. Y hay otras cosas que se deben de construir y que nunca se les ocurrieron. Entonces, creo que nuestra responsabilidad es decir, ¿sabes qué? Necesitas básico estos 4 o 5 puntos, ¿no? El que me estás mencionando no se puede. Infinidad de veces me han pedido bajar cosas de la Deep Web o funcionar como una censura porque alguien mencionó una opinión que no les gustó, una opinión de un competidor, y ahora baja eso. No soy la Santa Inquisición para andar bajando cosas por nomás porque no te gustaron, y tampoco tengo el poder sobre la Deep Web o buscar la Deep Web en un solo día porque necesito encontrar eso. Son fantasías, ¿no? Y creo que esa legitimidad la adquieres a través de los trancazos. Muchas veces me encontré yo dándole gusto a gente que
era imposible. Mm. Y a través de los años he adquirido un poquito de capacidad para decir, no, eso no se puede. Desde eso hasta gente que te trata súper bien y que te dice, por favor, dime qué tengo que hacer. Y entonces tú con mucho gusto propones cosas y hasta vas un poco más allá de tus atribuciones y tus responsabilidades por darle un buen servicio a un cliente o a un superior, porque sabes que te está tomando en cuenta. Entonces creo que pasando a la segunda y tercera parte de la respuesta, el entrenamiento, por ejemplo, en artes marciales, que me gusta mucho artes marciales, siempre está en el punto cercano al punto de fallo. Siempre hay que dar un poquito más. Pero en el momento en que el punto de fallo se vuelve la constante del entrenamiento, el entrenamiento deja de servir. En el momento en que te estás lastimando cada vez que vas a clase, tu clase ya no sirve. Tu clase ya no es para aprender y llevar a tu cuerpo a funcionar mejor o a funcionar de una manera más eficiente, sino es pues, para estarte recuperando de las lastimadas que te dieron en la clase pasada y la clase antepasada. Y ahí es donde se ve qué tan maduro es y qué tan válido es, en este caso, un instructor de artes marciales, pero ahí también se ve donde un equipo de respuesta a incidentes es lo suficientemente maduro como para estar respondiendo. Si lo único que pasa es que ya cuando llegas a la próxima respuesta a incidentes no te has terminado de reponer de la última, entonces hay algo mal no en ti, sino en el management. Y yo creo que sí hay a todos nos gusta la adrenalina de hacer las cosas bien, a todos nos gusta la adrenalina de la respuesta a incidentes y nos gusta hacer las cosas bien, pero también somos seres humanos y necesitamos los descansos de los seres humanos. ¿Cómo manejo yo mi equipo? ¿Cómo detecto el burnout? ¿Cómo detecto que llegan con burnout? Es muy desgraciadamente, al principio no lo detectaba. Y tengo que decirte la verdad, o sea, era hasta que en algún momento dije, déjame lo pienso 2 segundos. Se pierde la curiosidad. En el burnout nadie te va a preguntar, oye, ¿y si hacemos esto? No. Entonces, si tu equipo, que de por sí ya es gente bien curiosa, yo ahorita tengo un equipo relativamente pequeño, pero son gente muy curiosa. Tengo un chavo que es subalterno mío que es súper inquisitivo. Cuando ya no está preguntando acerca de, oye, ¿y no será esto otro? Es que el cuate ya está cansado. Si no me dice, oye, ¿y si hacemos esto otro? Es que el cuate ya nada más quiere sacarlo y ya. Y gracias a Dios estamos en una de las profesiones en donde requiere tanto conocimiento previo. O sea, yo del punto en que empecé a estudiar ciberseguridad al punto que terminé la maestría fueron 10 años. No porque me haya tardado 10 años en la maestría, sino porque estudié redes, arquitectura, procesos, un montón de programación. Es por gusto. Generalmente no hay gente que se dedique a ciberseguridad porque eso le cayó. Si ya no estás viendo el gusto, no estás viendo lo inquisitivo, la duda, la curiosidad en tu equipo, es porque lo estás llevando a un lugar donde no le permites que tenga gusto inquisitivo y curiosidad. Y ese es el burnout. Entonces, en particular lo que yo hago, uno, es entrarle como ellos.
a mí me toca el primer turno. En los casos graves que ha habido, yo me aviento el primero. Vamos a ver qué onda. Nunca se los dejo a ellos, porque también no estoy tan menso como para que me quede ya todo hecho y que pase que se les va algo. No es falta de confianza, es poner el ejemplo. Número 2, si yo ya siento que yo ya estoy sacando la chamba por sacarla, muy probablemente los demás también. Si yo ya siento el burnout, muy probablemente los demás también. Entonces, hay varios vicios en respuesta a incidentes. Y uno muy grave es querer hacer forense al mismo tiempo que se quiere hacer la contención. Un montón de gente ¿y qué pasó? ¿Y cómo llegaron? Eso no importa ahorita. Estoy contento. O sea, y no lo estoy inventando yo, lo dice el NIST. O sea, protect, detect, analyze y luego containment, eradication and recovery. Y luego ya viene el forense. No vas a empezar a proteger en un recovery, no vas a empezar a analizar en un containment, cada uno va en orden. Entonces yo diría si entrarle igual que el equipo. Y mi equipo lo puede atestiguar. O sea, ha habido fines de semana, gracias a Dios no muchos, pero ha habido algunos en los que sucede, pues hay que entrarle y soy el primero que está ahí. Y 2, si tú estás cansado, el equipo está cansado. Alguien necesita descansar. Mándalos a descansar o vete tú a descansar. Ya una vez que echaste la maquinaria a andar, ellos ya saben qué hacer, tus subalternos, si los coachaste bien, si los instruiste bien, ya saben qué hacer, ya saben que si confía en el equipo, una vez que tú ya lo echaste a andar, confía en él. Y al final, creo que la misión se cumple, o los estándares con los cuales se cumple la misión dependen también del equipo y de los recursos. Uno debe ser lo suficientemente honesto consigo mismo para decir, yo tengo los recursos para hacer esta misión hasta cierto punto bien. Mi CERT, ese ha sido uno de los pleitos que en algún momento tuve, mi CERT cumple estas 3 o 4 áreas y ya. No hacemos eso otro porque no tenemos personal, no los voy a andar quemando para quedar bien con otra persona. No me voy a andar enfermando para quedar bien con otra persona. Eso otro sí lo hago bien y lo hago de manera que pueda llegar a dar conferencias internacionales, como lo he hecho, porque sí lo sé hacer y tengo el personal adecuado. Entonces, ser ese equilibrio es bien difícil, Javi. Bien difícil. Sí, yo creo que comentas muchas cosas. Bueno, no es que pase solo en empresas pequeñas, ¿no? O CERTs pequeños o SOCs pequeños. Yo creo que es un problema global. Que incluso grandes empresas, he escuchado, tienen este tipo de problemas. O sea, empresas tipo de las FANG. Y digo, hay gente que termina saliéndose porque pues terminan con burnout de esas grandes empresas, en donde dices, si una grande empresa que tiene recursos puede contratar gente especializada, puede tener equipos más grandes, si ellos que pueden hacerlo, como digamos que cometen los errores, porque yo creo que no es por recursos, es más por alguien que no está dirigiendo bien o mentalidades, lo que sea. Pero digo, si eso pasa a esas escalas, imagínate qué les espera a empresas más pequeñas, ¿no? Pero, ahí déjame te comento algo. En las empresas pequeñas, o en mi experiencia, las empresas pequeñas luego sucede lo contrario. Tienes la posibilidad de hacer muchísimo más influencia hacia arriba que en las empresas grandes, porque en las empresas pequeñas puedes decir, oye, me está pasando esto, necesito otro recurso humano, necesito otro chavo analista, o ya párale y hasta aquí llega nuestro análisis
y dame chance mañana de seguirle con esto. Y hay una comunicación mucho más cercana, a veces, ¿no? Entre el equipo porque son menos personas. Y en las empresas grandes sucede que se anquilosan y hay canales muy específicos en los cuales les pides o no. A mí me pasó una empresa muy grande, yo creo que es de las 3 más grandes de informática en general, no de ciberseguridad. Una empresa que tiene un buscador muy grande. Un browser gigantesco. Más grande, no quiero decir. Me ofrecieron chamba con horarios no tradicionales. Entonces al final, oye, ¿qué es no tradicional? O sea, me estás dando, no sé, las noches, 24 horas. ¿Qué? No, son no tradicionales. ¿A qué te refieres? A no tradicionales. Bueno, entonces, ¿qué entiendo? Voy a trabajar 3 a 5 de la mañana y luego a mediodía, ¿qué? Y la comunicación con la estructura jerárquica de esa empresa era pues era casi imposible. O sea, al final terminé rechazando el trabajo porque era como tratar de hablar con el Papa. O sea, no hay manera de preguntar las cosas directamente. Pero bueno. Sí, yo creo que, bueno, probablemente vi las mismas vacantes e incluso creo que hasta hice un post en mi Facebook. Tengo gente, o sea, gente cercana con la que estudié y mejor conocí en eventos así en Facebook. Mi Facebook es más para publicar cosas de seguridad, no es como tanto chisme entre personas, es más chisme de ciberseguridad, o al menos así lo uso yo. Y creo que ahí me quejé alguna vez, no me quejé, pero hice la observación de, es una empresa grande, te da horarios muy extraños, que incluso empresas pequeñas no lo hacen, ¿no? Y después ya hablando con otras personas que, digo, no vamos a decir nombres, pero sí sabían qué estaba sucediendo, decían que era un problema más de recursos humanos, que no sabían interpretar datos y que no tenían un trato cercano con el manager, ni siquiera recursos humanos sabía qué se iba a hacer en ese rol. Y es como, no sé, a veces indignante del lado del entrevistado, porque es como me ofreces un trabajo del que ni siquiera tú sabes qué estás ofreciendo. Claro. Y digo, es su trabajo, ¿no? Pero justo esas son cosas que quisiera hablar con alguien de recursos humanos, que hasta ahora nadie me ha dado la oportunidad, pero nadie ha querido. En algún momento. Sí, pero bueno, mencionaste varias cosas muy importantes. Una fue la pasión, otra fue la parte de las conferencias y todo este esfuerzo que haces por compartir y quizá mantener como un nivel en México. Digo, no solo en México, internacional, ¿no? Vas a muchas conferencias internacionales y quizá eso nos lleva a un tema más feliz, no sé cómo llamarle, como más cool, fuera de lo del burnout, porque creo que el burnout está un poco al otro lado de lo que normalmente ves en un evento de seguridad, ¿no? Si vas, por ejemplo, a DEF CON, la gente trabaja con pasión, trabaja cuando no tiene que estar trabajando porque es algo que les gusta, se crean sus propios tools, aportan a la comunidad, hay mucho esfuerzo extra, diría yo, y son lugares donde te motivas, ¿no? O sea, yo creo que alguien con burnout que va a DEF CON sale como muy encendido de que ahora sí quiero hacer cosas, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este contexto de comunidad, conferencias, conocer gente muy pro con mucha pasión, no sé, toda esta interacción, cómo ha sido para ti? Yo procuro ir a DEF CON cada año. Inclusive que me representa, la última vez me representó una estadía en la Ciudad de México espantosa de 74 horas de vuelo y que se quedaba el vuelo varado. Y aún así lo hago porque es recargar pilas, porque son temas muy interesantes, porque aunque la gente vaya cansada y el evento sea cansado, los elementos que te mencioné hace rato siguen presentes. La gente sigue muy inquisitiva, muy crítica, de curiosidad por los temas en todos lados. Entonces, somos los hackers
personas generalmente muy resilientes. Ya para que alguien tenga burnout es porque realmente la empresa se pasó 3 pueblos hace 2 días. O sea, ya es una señal de alarma, no es una señal de preocupación, ya es una señal de alarma. Y inclusive en DEFCON se le dice a la gente que necesita fuerza, 3 comidas, perdón, una comida, un baño y 3 horas de sueño, una cosa así. Y lo están publicitando en Soma FM, en la radio de DEFCON, cada 15 minutos te están diciendo, come y duerme, porque si no, somos bien clavados. Entonces, ya para que una persona bien clavada tenga burnout, porque si te pasaste de lanza. Sí. A mí me fascina, creo que DEFCON ya se volvió, gracias a Dios, tuvo la oportunidad de volverse un monstruo. Ya hay ahora este año DEFCON en Bahrein, en el Medio Oriente, que dices, wow. Pero creo que también no nada más es DEFCON, sino cualquier centro en el cual se comparte ideas sobre ciberseguridad de una manera libre, se vuelve un oasis para nosotros. No sé si a ti te pase, pero yo guardo todas mis experiencias de socialización de las conferencias de ciberseguridad, o guardo toda mi energía para esas experiencias, porque generalmente estoy solo trabajando. Entonces, mando mails, mando mensajes, de vez tengo una llamada de vez en cuando, etc. Pero no hay estas juntas como si me dedicara a redes sociales, ¿no? Entonces, cuando llegas ahí y conoces gente que está haciendo proyectos súper interesantes, súper relacionados con lo que tú estás haciendo, te sientes como si no estuvieras solo. Y no estás solo. En algún momento, en alguna conferencia en la que estuve hace poco, estábamos diciendo de broma, pero es que este es el único lugar en el que hablo. No me callen, porque este es el único momento que hablo en el año, ¿no? Me pasó en una conferencia chiquitita en Querétaro, una que acaba de empezar, una conferencia un poco más hacia el lado alternativo, muchísimo menos hacia el lado institucional godines, sino completamente hacia los hackspaces y esto, que me fascinó, y éramos 30 personas, o sea, y muy, muy padre. Y está del otro lado DEFCON, que hay 10,000 personas, cada quien en su rollo, y unos con sombrero brillantes y cosas súper locas. Creo que hay que, y este es el rollo que traigo ahorita, hay que asistir a las conferencias estas multitudinarias como DEFCON. Son experiencias de una vez en la vida, pero también hay que dedicar energía y a veces hasta recursos para formar conferencias un poco más, aunque sean más pequeñas, dentro de un área geográfica que sea alcanzable para todos de manera estable. A lo que voy es que también necesitamos un lugar de hackers que sea visitable de vez en cuando, no nada más una vez al año, sino podamos de repente decir, oigan, traigo este proyecto, ¿qué piensan? Sobre todo en Latinoamérica, en los cuales los hackspaces están muchísimo más bueno, empezar, sobre todo en Latinoamérica, en lo cual los hackspaces son más escasos. No es que estén desapareciendo, sino son más escasos. Entonces, pues las conferencias chiquitas también hay que ir. Y si puedes ir a todas, ve a todas. Yo siempre regreso de las conferencias, inclusive algunas que me va bien o no me va tan bien, o el viaje fue difícil, etc. Siempre regreso con la sensación súper reconfortante
de que no estamos solos, de que ciberseguridad no me la inventé yo enfrente de mi computadora. Hay un montón de gente bien inteligente, bien capaz que está haciendo las cosas en México, en Japón, como tú, en Dinamarca, donde vayas, hay un güey que le está dando y, y está haciendo cosas que ni te imaginas. O sea, a veces pienso que somos como estas razas de perro tan inquisitivas que se aburren y se deprimen. Que les vale gorro. Pero hay perros que necesitan salir diario. Y nosotros somos de esos que necesita nuestra mente de repente decir, ah, mira, hay un cuate a la India que está viendo cómo hacer nuevos proyectos con Bluejacking, con Bluetooth y dando lata con mensajes de Bluetooth. Ah, qué padre, ¿no? Y esos son los lugares donde veo que la gente es real y no, no parte de mis amigos imaginarios. Sí, además yo creo que te abre mucho la mente en el sentido de sentir, no sé, creo que lo he dicho varias veces, no sé si aquí, pero a veces hablo con mis amigos, con gente que estuvo, por ejemplo, en el doctorado, ¿no? Que fue gente que se especializó en inteligencia artificial, en cómputo cuántico, en cosas que normalmente tú las lees y dices, oh, eso suena muy complejo, ¿no? O sea, yo creo, pues, tiene un doctorado en eso, invirtió mucho tiempo y demás, ¿no? Pero cuando hablas con ellos y te lo cuentan tan sencillo porque es algo que les apasiona y que es fácil encontrar esa... Yo creo que cuando alguien te habla con pasión entiendes muy rápido lo que quieren transmitir. Cuando tienes esas pláticas es como de, oh, no es tan complejo como parece. O sea, al menos tuve la capacidad de tener una conversación con esa persona y entendí qué estaba haciendo, ¿no? Y creo que eso también te motiva mucho a querer meterte en áreas que quizás no habías explorado. Y digo, eso lo sucede tanto en conferencias, más bien eso sucede en conferencias sin duda, porque conoces mucha gente de muchas áreas con proyectos muy interesantes, muy complejos. O sea, al final sí tiene su complejidad. No estoy diciendo que aunque hayan tenido un doctorado no es complejo. O sea, es complejo realmente las bases, tener muy bien los fundamentos es muy complejo. Pero cuando tienes esa interacción te das cuenta que tú también podrías, o sea, que al menos tienes la capacidad de entender lo que están haciendo, ya tienes como una guía que te va a decir por dónde leer, qué hacer. Y digo, a veces eso también pasa en internet, ¿no? O sea, yo de pronto recientemente he estado leyendo mucho sobre los Transformers y me fui como desde la historia de cómo fue evolucionando, por qué generó, por ejemplo, ChatGPT, de dónde salieron los GPT, y luego de qué paper salió los Transformers, de qué paper salió, o sea, digamos, ChatGPT tiene un paper, ¿no? Y hacen referencia a los Transformers. Los Transformers fue creado por alguien y hacen referencia a cómo se inspiraron en crear esos Transformers. Y así, ¿no? Como que va siguiendo la historia de los papers y es como de, oh, qué interesante que alguien tomó muchas ideas, las metió, alguien tomó otra, la metió y a veces creo que no profundizamos tanto, que no te das cuenta de esa historia y es algo que te permite como profundizar muy bien en el concepto, ¿no? Recientemente he estado viendo gente que ha implementado su propio LLM, así, desde cero, ¿no? Y se ponen a leer artículos y de pronto tú dices, eso es muy complejo, pero cuando lo ves en un video que alguien dice, ah, no, que no te importe todo esto, tú enfócate en que esto existe y trata de implementarlo. Y ya, ignora ese paper, vete a otro y nada más extrae lo que te importa, implementalo, ¿no? Y van uniendo piezas y generan su propio GPT y es como de, oh, qué extremo que alguien tiene esa capacidad de hacer un video en 6 horas que lo hizo desde cero, ¿no? Y eso sucede mucho en las conferencias. No sé si has tenido ese tipo de interacciones con gente que quizá en DevCon pasa más, ¿no? Donde hay gente muy pro, creadores de las herramientas más famosas y que tú dices, lo tengo a un lado y estamos en la misma conversación. Y ¿cómo ha sido esta experiencia para ti? Tengo varias. Empezaré por la última, yo creo, y luego ha habido otras que son increíbles. O sea,
En la última tuve la oportunidad de conocer a un maestro, a un doctor, se llama Alejandro Pisanti, que fue el creador de GETIC y luego posteriormente de Certunam, etc. Esto cuando todavía era de GESCA. Y fue de los pioneros de Internet en México. Le tocó la parte final de ARPANET, cuando empezaron a conectar las universidades en Estados Unidos y luego posteriormente el TEC de Monterrey y luego posteriormente la UNAM, etc. Entonces, pues, es el principio de las redes en México. Entonces, con el doctor Pisanti fue una plática de la historia de Internet desde el inicio en México hasta la actualidad, ¿no? Fue pues, una plática deliciosa porque fue como un museo viviente. Esa fue la más reciente. Además no nos conocíamos. Yo le había dado lata en algún momento por unos manuales que le había hecho cuando estaba yo en Certunam. Entonces yo tenía ciertas dudas, lo había contactado por internet y le había dicho, oye, ¿esto qué onda? Porque había unas cuestiones que yo no entendía, me había echado la mano y habíamos estado en contacto por internet. Y yo no sabía si era parte de un LLM o me lo había inventado yo, era un chatbot. No, resulta que es real. Y pues tuve la fortuna de conocerlo. Otra vez en DEFCON conocí a la campeona mundial de ajedrez de Kazajistán. Rarísimo porque estábamos jugando en una mesa, yo soy relativamente bueno para el ajedrez y éramos 6 personas y eventualmente pues ya les gané a todos. Y se siente esta mujer y me dice que nos echamos un partido, sí, y pone el marcador ella a 1 minuto y yo a 5 y dije, ay, sí. Bueno, le bastaron 4 minutos con 10 segundos para hacerme nada, o sea, me desbarató. Y ya cuando le dije, oye, pues, esto es, ¿tú juegas profesional? Sí, soy campeona mundial. Ah, ok. Dije, wow. Bueno, te tardaste 4 minutos en vencerme. Ya, me dio una paliza. Y bueno, o sea, de esas hay un montón. Inclusive hay gente que no tiene tanto que ver con ciberseguridad que uno tiene, o sea, así como la ajedrecista, que uno tiene la fortuna de conocer que está metida en los temas. Hay una, parece que psicóloga, que pertenece al grupo de interés especial del FIRST. Hay varios grupos de interés especial que se llaman SIGS, Special Interest Group, y hay en inteligencia artificial, en Cyber Threat Intelligence, bla, bla, y esto es de factores humanos en la ciberseguridad. Y es una psicóloga que se encarga de estudiar la psicología de aquellos que le pican en los clics infectados de phishing. Está interesantísimo por qué picarle, ¿no? Y bueno, también algunos de mis amigos de DEFCON pues vienen de ahí. Un saludo al Iván, si me ve por ahí, del Banco de las Caimanes, por ejemplo. Es interesantísimo. El Banco de las Caimanes puede ser un caso de estudio eso. Por la complejidad de lo que representa la ciberseguridad ahí. Entonces, bueno, un montón de gente interesante, ¿no? Y todos bien loquitos, súper clavados, cada quien en lo suyo. Sí, yo creo que ese tipo de conferencias, bueno, eventos en general, sí nutren mucho tanto, como dices, al interés personal como a alimentar quizá eso que de pronto sientes que te hace falta, ¿no? Yo creo que, sí, no sé, probablemente todos pasamos por eso en algún momento de decir, no tengo con quién hablar de este tema, tengo que buscar a alguien que le guste, ¿no? Y cuando vas a esos... Ya aburriste a tu entorno que no le interesa y sí. Ahí vas otra vez.
Sí, sí, te la pasas hablando de seguridad con tu familia quizá. Y, y digo, en esos eventos quizá es lo opuesto, ¿no? Encuentras muchos temas que dices, no sé con quién ir a hablar porque pues hay muchos proyectos muy interesantes, ¿no? Y bueno, fuera, por ejemplo, de este círculo de motivación y demás, eh, creo que también es muy buen networking para la parte ya profesional, ¿no? Tanto que te van conociendo y te van haciendo quizá ofertas o te invitan a proyectos o incluso te invitan a otros eventos, ¿no? Que son como más cerrados. Creo que hay muchos eventos que son cerrados a un grupo específico de personas que si no te invita a alguien no puedes entrar porque ni siquiera te enteras que existe. Y creo que ahí es en donde conoces ya ese tipo de niveles donde lo cierran quizá por el nivel de impacto, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido de decir, conocí a tal persona y a lo mejor no era el más famoso, pero lo conociste por un evento X que te llevó a cerrar un proyecto Y o yo qué sé, o a lo mejor, no sé, gracias a esa persona comenzaste a hacer, no sé, otro tipo de cosas? Creo que a mí el networking me sale cuando no trato de hacer networking. Cuando yo trato activamente de hacer networking, hay algo que en el universo me lo evita. No sé si es una cuestión ahí de lo que es psicológico. No entiendo qué puede hacer, pero cuando yo hablo de lo que me apasiona, se hace networking. Se hace sin necesidad de echarle ganas. Y creo que porque la legitimidad de lo que hablo cuando realmente hablo de lo que me apasiona puede llamarle la atención a alguien más. Si estoy tratando de hacer contactos de negocio, no, un caos, nomás no jala. Y alguna vez me pasó, y creo que me pasó en la cuestión bancaria, con un amigo que estaba en la maestría, estábamos buscando que no hiciera Cyber Threat Intelligence para esta institución, y yo había platicado con él del tema que me apasionaba muchísimo en ese momento era la instalación de nodos Tor. Entonces yo estaba súper clavado en las tablas de hashes y que si se distribuyen así, que cuántos pasos van para un lado y para el otro. Entonces eso me obligaba a estar dándole a Deep Web todo el día. Y como estaba en eso todo el día y parte de la noche, cuando buscaron a alguien que hiciera eso, mi amigo el primero que me mencionó fue a mí. Me dijo, hay un chavo que está súper clavadísimo en Nodos Tor. Y eso me permitió pasar a esa chamba y luego a otra, etcétera, y me trajo hasta donde está. Pero fue una plática que estaba yo, era una plática, estábamos en unos tacos y estaba súper clavado porque había, fallidamente había puesto una minera de Bitcoin, me parece. No era de Bitcoin, era de... Ahorita me acuerdo de qué criptomoneda y no me funcionó para nada. Entonces como que me descorazoné y empecé, dije, bueno, yo quiero poner un servidor de algo. Y empecé con un Tor. Ya ahorita ya no lo tengo, pero en ese momento fue algo que me apasionaba tanto que otra persona se acordó lo suficiente de mi interés y de los fallos y de los aciertos que dijo, ok, este cuate anda por ahí, este cuate te puede servir. Y fue un proyecto que duró, pues, se fue convirtiendo en otra cosa hasta ahorita. Sí, rarísimo. Además, él era Ripple. Mira, de Ripple, nada, pues no, ojalá, creo que salía más cara la electricidad que lo que era de mí. Sí, qué interesante. Digo, hay muchos temas que quisiera profundizar. Te había comentado al inicio, algo que quería preguntarte era un poco más sobre CTI. Ya no tenemos tanto tiempo, ya nos llevamos más o menos una hora y ya hay muchos temas que no pudimos tocar. Pero igual voy a quizá después contactarte y quizá continuar esta plática.
de momento creo que es básicamente lo que nos ha dado el tiempo. Pero antes de terminar, no sé si hay algo que quisieras compartir con la audiencia, algún consejo, algo que te ha servido o que no te funcionó y que dices ni le muevas por allí porque invertí mucho tiempo ahí, por allí no va. No sé, algo que haya sido de alto impacto en tu carrera. Ok. ¿Como para la gente que está empezando o gente que ya es como profesional? Cualquier target está bien. Yo creo que los básicos son indispensables. Uh-huh. Pero una vez que sabes lo suficiente como para entender un paper básico, o sea, obviamente no estamos hablando de computación cuántica y algoritmos de criptografía post como cuántica, o sea, esas son cosas muy complicadas, pero bueno, son cosas muy complicadas si las quieres entender sin que nadie te las explique. Creo que los básicos llegan a un momento en el que una vez que ya los tocaste, ya los estudiaste, ya les dedicaste tiempo, entonces tienes que ir hacia lo que te apasiona y tomar tu carrera como... Tu carrera no es tu profesión, perdón, tu profesión no es tu chamba. Tu chamba es un subset de tu profesión. Entonces, tú trabajas en esto, pero tienes intereses en varias áreas de ciberseguridad. Dedícate a lo que te apasione. Eventualmente eso te va a dar una chamba en lo que te apasiona. Obviamente hay un equilibrio entre comer y ser apasionado, pero lo vas a encontrar. Estudia los básicos y una vez que los encuentres, entonces va a haber algo de lo que viste que te apasione. Dale a eso. Y no hay esto obviamente tú lo has visto mucho mejor que yo en Japón, que es otra cultura, es otra cosmovisión, pero sucede mucho en Latinoamérica, y esto es para los que acaban de empezar, que le dicen, o que dicen, échale ganas, o chíngale. No le eches ganas ni le chingues, dedícale tiempo. Eso es medible. Eso puedes decirle, dediqué tantas horas a la semana y eso es un indicador de para dónde vas. Echarle ganas es una cuestión abstracta que no le sirve a nadie. Dedícale tiempo. Y creo que el equilibrio es lo principal. El equilibrio no es mitad y mitad. A veces el equilibrio está aquí, a veces el equilibrio está acá, a veces está más acá. Mientras más sana esté tu mente, más eficiente es para aprender cosas muy difíciles como los que mencionaste. O sea, si necesitas salirte a caminar, pues salirte a caminar, haz ejercicio. Hay gente que le gusta el fútbol o las artes marciales o tenis o cocinar o entonces, a ver, hazlo también, te va a servir. Y esos momentos disque de ocio van a hacer que tu mente descanse los caminos neuronales para que digas, era por este lado. Entonces adquiere el equilibrio y nunca pierdas las ganas de picarle. Todos empezamos descomponiendo cosas. No sé si a ti te pasó, pero yo empecé descomponiendo cosas de mi mamá y electrodomésticos. Esa pasión es la que tienes que seguir. Por lo menos en ciberseguridad. Síguele picando a ver a dónde se descompone y eso te va a llevar a cosas bien interesantes. Sí, pues muchas gracias por estos consejos y digo, hay muchos temas que aún hubiera querido platicar contigo. Espero que tengamos una segunda entrevista y por allí. Quizás, no sé, podríamos coordinar algunos tiempos y ver cuál es la próxima conferencia en la que coincidimos y quizá podemos hacer algo en vivo. Y bueno, de pronto no sé si hay algún medio de contacto donde si alguien quisiera preguntarte algo pudiera ponerse en contacto, yo que sé, LinkedIn, algún correo. El LinkedIn, sí. No tengo la URL por acá, pero ¿La agrego? Tú lo tienes por ahí. En el LinkedIn lo checo por lo menos
2-3 veces a la semana. Entonces, si me mandan un mensajito, por ahí podemos contactarnos. Y también en el LinkedIn viene mi GitHub. Tengo algunas cosas que ya tienen un tiempo, tengo otras nuevas, algunos papers de cosas que he hecho, de algunas investigaciones, y hay un blog también en el LinkedIn que está hosteado en DevCon Social, y ahí vienen un montón de ideas plasmadas en diferentes entradas que son como mi corpus ideológico que les puede interesar. Claro, voy a poner todas aquí las fuentes, igual las voy a poner ya en los comentarios para que puedan ir directamente. Y bueno, no me queda más que volver a agradecer tu tiempo y todas estas experiencias cool que nos has contado, y espero que a alguien les sirva en alguna etapa de su vida, o incluso si ahorita están como en esos problemas, que tomen muy en cuenta todo lo que has comentado, y si necesitan algo, que se pongan en contacto contigo. Igual en mis redes pueden dejar comentarios. Y pues muchas gracias. No sé si hay algo más que quisieras agregar para terminar. Pues gracias a ti, Javi. Estuvo súper bien, creo que nos faltó tiempo. Sí. Y pues espero que haya una segunda, porque nos quedó de los principales, que era CTI, después de lo que no hablamos. De hecho, sí. De hecho, normalmente creo que quizá lo has escuchado, pero la idea de la primera entrevista es conocer un poco al entrevistado y su carrera y este tipo de cosas. Y estoy todavía esperando hacer una segunda ronda en quizá otro playlist donde ya hablemos de cosas técnicas. Quizás si nos pueden compartir algún script, algún programa, o no sé, algún demo que nos quieran compartir, también estaría muy cool. Y quizá, digo, en la siguiente, si lo podemos coordinar, podríamos planearlo con tiempo. Y bueno, por ahora muchas gracias. Gracias por todo el conocimiento, y espero verte en una próxima entrevista. Igualmente. Te mando un abrazo hasta allá. Gracias, nos vemos, hasta luego. Dale.